¿esta idea de reelección es suya o es del presidente, o es un mandado del presidente, o es que el presidente habla con usted y le dice sí, vaya al Congreso y hable de mi reelección? No comparto lo que muchos dicen, que me quede muy claro, que a Gustavo Petro le debe pasar algo entre el 2024 y 2025. Eso sería tener violencia en los próximos 30 años. ¿Por qué no decirlo? ¿O es que nos tienen que cercenar entonces la opinión? No podemos opinar porque hay algo oculto en esa opinión. Nada hay oculto. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Son ustedes los que participan y son ustedes los que comentan acá abajito, así que por favor suscríbanse si ustedes no lo han hecho. Es muy importante que lo hagan de inmediato y que activen la campanita. Hoy vamos a hablar de una noticia muy importante en Colombia y que se genera o que se registra a partir de unas declaraciones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta. Ella dijo en un medio de comunicación básicamente que ella está buscando la reelección del presidente y que la está buscando vía Congreso de la República. Sobre esto, por supuesto, ha habido una polémica importante en las últimas horas. Vamos a saludar, de hecho, a los protagonistas para conversar y tener un debate sobre esto. Primero, senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, muchas gracias por estar acá. No, con mucho gusto. Solo aclarar que no es una propuesta de los congresistas, es una propuesta mía y es una propuesta de activistas, de gente de la calle que nos hemos encontrado a conversar y a hablar sobre la propuesta de reelección del presidente Gustavo Petro. Y nosotros desde la izquierda, de algunos sectores de la izquierda, no desde el Pacto Histórico, yo tengo que aclarar eso, esto no ha sido nunca conversado en la bancada del Pacto Histórico. No ha habido una sola conversación en la bancada del Pacto Histórico relacionada con el tema de la reelección, una sola conversación con el presidente Gustavo Petro. Esto ha sido conversaciones de la calle, de la esquina. A mí me gusta ir a tomar tinto, a mí me gusta jugar billar, a mí me gusta visitar los territorios más alejados de este país y esta propuesta la he recibido en las calles. Sí, pues gracias por hacer esa aclaración. Y senador Andrés Guerra, muchas gracias por estar acá, senador del Centro Democrático, gracias por estar acá. ¿Y qué opina sobre estas declaraciones de la señora Isabel Cristina Zuleta? Un saludo especial a María Camila, a la senadora Isabel Zuleta. Pues lo acabo de decir en redes sociales, yo prefiero la franqueza de la senadora Isabel Zuleta, que siempre la he sentido que la ha tenido, a cómo deambula Gustavo Petro desde el 15 de marzo, desde Cali, cuando habló que el tema del acuerdo nacional estaba agotado y que se buscaba una Asamblea Nacional Constituyente. Yo me quedo con esa franqueza de la senadora cuando afirma que prácticamente pues ella empieza a buscar el camino para la reelección y los próximos 4 años después del 2026 de Gustavo Petro. Sí, esta es la primera vez que yo siento que no, usted ya lo había de hecho propuesto en el Congreso de la República, ¿verdad, senadora Zuleta? Porque esta vez cree que es distinto y tal vez resonó un poco más en medios. Bueno, no lo sé, díganme ustedes que son los periodistas, pero el senador Andrés Guerra no me dejará mentir, yo ya lo había pronunciado, me había pronunciado no solo en relación a esta propuesta, sino a la necesidad de que el país entienda por qué una asamblea constituyente es viable. No solo viable, sino necesaria. Nosotros, el Movimiento Nacional Constituyente, venimos hablando de una asamblea hace mucho rato. Sobre todo, ¿por qué? Porque la Constitución no se ha cumplido en nuestro país. No tenemos una estructura, una arquitectura institucional que permita el cumplimiento de nuestra Constitución en relación a nuestros derechos. La primera vez que se debatió en el Congreso de la República todo lo que tenía que ver con la propuesta del presidente en relación a la Asamblea Nacional Constituyente, yo también dije, no se les olvide que hace parte de nuestra Constitución que ha habido muchas reformas referidas a la reelección o no. Yo creo que el país, así como México, que tiene un periodo más grande, tiene un periodo presidencial de 6 años, y que el actual presidente de México ha dicho qué ha podido hacer en 6 años, qué se debe hacer en 4 años. Nosotros creemos no solo que se debe reelegir el presidente de la República, sino que se deben reelegir los alcaldes, los gobernadores, que debe haber una opuesta de reelección que le dé continuidad a los proyectos políticos.
el momento político que vivimos y quizás la pregunta del periodista el día de ayer hace que hoy tenga más revuelo. Yo creo que la derecha lo que ha venido haciendo es decirle a la ciudadanía, desinformar a la ciudadanía sobre los logros, sobre el proyecto del cambio, impedir que ese proyecto se ejecute, porque hay que decir, no han dejado gobernar al presidente Gustavo Petro. Y entonces en esa narrativa, creo que lo que ha sucedido es que han instalado la idea de que tranquilo todo el mundo, en el 2026 se acaba este suplicio. Yo lo que estoy diciendo es, no, nosotros llegamos para quedarnos, somos una fuerza política que tiene vigor, que tiene vigencia y queremos dar continuidad a este proyecto político. Algunos dicen que con otros candidatos, yo estoy diciendo que mi candidato y el candidato de muchas personas para el 2026 es Gustavo Petro. Senador Guerra, pero lo que usted está diciendo y muchos congresistas de oposiciones y también alternativos incluso dicen que pues el presidente de la República es el que está mintiendo, ¿verdad? El que ha dicho durante campaña que él no está buscando perpetuarse en el poder, pero que ahora, digamos, sí se está hablando de esto. ¿Cree que esto también viene del presidente de la República, aparte de los congresistas o de la congresista mejor, Isabel Cristina Zuleta? María Camila, primero que todo vuelvo a insistir, prefiero la franqueza de Isabel Zuleta. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. Segundo, estamos notificados. Es claro que quien asiste, quien llega al poder, quiere quedarse en él. La izquierda de este país, que no era la de Petro, sino la del Partido Liberal, para allá a finales del 2010, no compaginaba, no estaban de acuerdo con las reelecciones. Y yo tampoco estuve de acuerdo, a pesar de que soy del Centro Democrático, con la reelección de Álvaro Uribe. Luego llegó la reelección de Juan Manuel Santos, de la sumatoria de muchos sectores políticos para destrozar directamente a Álvaro Uribe. Recuerden que la U la crearon con la idea del partido de Uribe y luego fue el Partido de la Unidad Nacional. Y allí colaboró el señor Gustavo Petro y esta izquierda para ganarle al candidato del 2014. Luego en el 2018, sí me extraña que la senadora Isabel Zuleta diga que no han dejado gobernar a Gustavo Petro, cuando la función de la oposición del 2018 al 2022, y no soy duquista, hicieron todo para que Iván Duque no tuviera capacidad de gobernar. Ahora la realidad de Gustavo Petro es que primero habla desde Cali, el 15 de marzo, esa fecha es clave, que el acuerdo nacional está agotado. Segundo, habla de una Asamblea Nacional Constituyente. Luego habla de la necesidad de un referéndum y ahora empieza a buscar con el acuerdo de paz de el 2016 con las FARC que ahí hay un espacio y pone al señor Álvaro Leiva a ser el vehículo para conectarse con la posibilidad que se haga esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que la hoja de ruta está clara, la de ellos, y ponen o no ponen. Isabel Zuleta es un mecanismo válido como senadora para tratar de buscar dicha reelección. Todo está dicho. Nosotros, opositores de este gobierno, tendremos que buscar la manera que existan unas elecciones democráticas en el 2016 para tratar de ganarle a la izquierda que hoy gobierna. No comparto lo que muchos dicen, que me quede muy claro, que a Gustavo Petro le debe pasar algo entre el 2024 y 2025. Eso sería tener violencia en los próximos 30 años. A Gustavo Petro hay que ganarle en democracia, como nos ganó en el 2022, y ganarle bien, y que podamos tener la oportunidad de acceder al poder. Senadora Isabel Cristina Zuleta, sé que ya se tienen que ir, pero esto es muy importante y se lo pregunto muy directamente y así como siempre usted lo da sus respuestas, y es, ¿esta idea de reelección es suya o es del presidente, o es un mandado del presidente, o es que el presidente habla con usted y le dice sí, vaya al Congreso y hable de mi reelección? De ninguna manera, María Camila, yo no recibo mandados de nadie, no tengo jefes de nadie, tengo un líder político que es distinta.
y conmigo no ha hablado nadie, ni siquiera de la bancada. Ninguno de los congresistas, como le decía ahorita, puede decir que hemos hablado de esta idea de reelección, mucho menos el presidente Gustavo Petro. Yo no sé por qué siempre buscan que hay cosas por debajo, porque el ladrón juzga por su condición. No, no, aquí no hay ninguna cosa por debajo. Esto es una idea mía, es una idea que escuché en la marcha del 1 de mayo, que escuché de la ciudadanía, que yo sí escucho a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no decirlo? ¿O es que nos tienen que cercenar entonces la opinión? No podemos opinar porque hay algo oculto en esa opinión. Nada, nada hay oculto. Tampoco quise ayer lanzar esta propuesta, como me han dicho. Es que usted planeó lanzar esta propuesta. No, de ninguna manera. A mí me hacen una pregunta y yo respondo la pregunta. No me gustan las evasivas. No me gusta irnos por los lados. No, a mí me hicieron una pregunta, me la hicieron al entrar al set. ¿Cuál es su candidato al 2026? Y yo respondí, mi candidato es el presidente Gustavo Petro. Y respondo como siempre he respondido, pero no soy mandadera de nadie, María Camila, y tampoco recibo instrucciones de nadie. Soy autónoma, eso sí. ¿Por qué? Porque es que la coalición del Pacto Histórico, distinto a otros partidos, somos diversos. Yo vengo de un movimiento social. Yo no estoy acostumbrada a que me manden. Estoy acostumbrada a liderar procesos. Estoy acostumbrada a que entre todos lleguemos a consensos. Así que tengo toda la libertad de dar mis ideas, mis opiniones, y en este caso, esta es mi opinión. Yo sé que muchos de izquierda no comparten esta opinión, así como no comparten la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. A diferencia del presidente Gustavo Petro, yo considero que una Asamblea Nacional Constituyente tiene varias razones distintas a las que él ha dado y yo las he dado en el Congreso. Primera de esas razones, la apertura económica. La apertura económica que acabó con nuestro sector agrario, con la entrada de toneladas de maíz. Nos estamos esperando a ese debate tan importante en la Comisión Quinta sobre el maíz, sobre otros productos, esa apertura que permitió acuerdos leoninos, hay que decirlo, en completa desigualdad con otros países. Nuestra macroeconomía se vio seriamente afectada con esa apertura económica, pero además la Constitución del 91 tiene unos problemas de fondo en términos de soberanía de nuestros subsuelos, soberanía de nuestros minerales. No se abordó el problema que tenemos de fondo con títulos a perpetuidad, títulos desde la colonia. Entonces tengo varias razones para decir por qué estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, pero no tiene nada que ver con la propuesta de reelección del presidente. Fue en el mismo contexto que se dio y tiene que ver con nuestra constitución. Y además hacía alusión, María Camila, a una cosa que me parece muy importante, y es la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucionales en nuestro país para múltiples temas. Uno de ellos, y como desplazada lo tengo que decir, para la población desplazada por el conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia. Otra de ellas ha declarado el estado de cosas inconstitucional para la población carcelaria y penitenciaria. Nuestro sistema carcelario y penitenciario está en caos absoluto. Entonces la pregunta ¿es la Constitución o es la estructura que se delegó en esa Constitución? ¿Son esas instituciones que no cumplen esas normas? ¿O en dónde está el problema? Porque nosotros queremos resolverlo de fondo. Nosotros sí queremos que se resuelva y evidentemente, senador, nosotros tenemos como demostrar que no han dejado gobernar al presidente Gustavo Petro. Le han impedido ese ejercicio de gobernabilidad. Nosotros estamos abocados a una tarea de paz y en esa tarea de paz, la propuesta de paz total, que ha recibido muchas críticas y bienvenida, pero que el Congreso de la República no ha permitido que se avance en una propuesta concreta para cerrar esos vacíos que dejó la Ley 975. La propuesta de paz no es solamente con el ELN o con las disidencias, también eso es con las extintas AUC que hoy heredaron en un poder abrumador, sobre todo para nuestro departamento, más de 91 municipios azotados por las AGC o Clan del Golfo o como hoy se llamen, herederos de esas estructuras paramilitares a las que no se les cumplió. Y no fue este gobierno, no, fueron los anteriores, no le cumplieron ni a la guerrilla, no le cumplieron a los paramilitares, no le cumplen a nadie. Tenemos que tener un Estado que le cumpla a los actores armados para que podamos hablar de paz.
Gracias, senadora Isabel Cristina. Y por último, senador Andrés Guerra, sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿usted lo ve completamente inviable? María Camila, primero le tengo que responder a la senadora. Llevan ya 2 años gobernando. Parece que se mantuvieran en la oposición. Yo aprecio a la senadora y se mantiene en el discurso como si no estuvieran en gobierno. Es increíble. Y lo que no logran concretar porque han sido pésimos administradores, además porque son muy malos ejecutores, como lo dice la academia. La peor amenaza de la izquierda no es su capacidad de elegir o de mover y agitar las bases. Su grave problema es la capacidad de ejecutar, de administrar, y ahí se ve reflejado. Primero. Segundo, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente fue creada, la última fue en el 91, y ese proceso se tiene que llevar a cabo como se llevó en el 91, cuando ocurrieron muchos asesinatos de candidatos presidenciales. Yo creo que Isabel y yo no estábamos ni en el escenario todavía público, pero la historia nos cuenta que más de 5 o 6 candidatos a la presidencia, el doctor César Gaviria gana la presidencia y busca un acuerdo nacional. Yo vengo hace 2 meses o 3 meses preguntando en el Senado, en la plenaria, que dónde está el documento rayado del acuerdo nacional. No lo conocemos, la oposición. Hoy hablan de la paz total. Ella sabe que me senté en varios momentos con ella para tratar de llegar a un acercamiento, porque ella me estaba invitando a las cárceles en Antioquia y traté de buscar un espacio al interior del partido para poder tener una posibilidad, la cual fue negada. Pero esas son posturas claras, contundentes. No es de no tratar de dejar gobernar, no. Nosotros estamos en una oposición como ellos lo hicieron desde el 2018 hasta el 2022, de manera agresiva. Que ellos hoy no quieran aceptar que hicieron totalmente inviable la gobernabilidad de Iván Duque, allá ellos, pero esa memoria no se puede dejar a un lado para entender hoy que Gustavo Petro está incómodo porque está tratando, está buscando, María Camila, de encontrar el camino para buscar reelegirse. Yo estoy totalmente convencido que lo que está diciendo Isabel Zuleta es el camino que Gustavo Petro está intentando concretar, y que la persona que hoy le está haciendo su mejor lectura de lo que él quiere como presidente, en este caso, es la senadora Isabel Zuleta. Senador Andrés Guerra, senadora Isabel Cristina Zuleta, muchas gracias por este espacio, gracias por debatir tranquilamente también con posiciones distintas, pero pues sí se puede hacerlo respetuosamente, sobre todo en el respeto. Mil y mil gracias, senadora Isabel Cristina. A ustedes que tengan feliz día. Gracias, senador Andrés Guerra. Un abrazo, María, un saludo a Isabel. Gracias a todos y a todas. Por favor, háganme saber qué opinan ustedes de esta entrevista, de este debate que acabamos de tener acá abajito en los comentarios. No se les olvide suscribirse y activar la campanita que les indica cuando hay un nuevo video o cuando hay una nueva entrevista. Ahí nos vemos más tarde. Nos vemos. Chao.